familias, bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal de YouTube, donde hoy también tenemos el privilegio de conversar con Eduardo Céspedes. Nosotros en un video anterior habíamos conversado con él así igual de manera virtual y habíamos hablado de actividad paranormal, por qué suceden estas cosas y un montón de cosas más, que si por cierto vos no has visto ese video, puedes encontrar la descripción acá en nuestra caja de comentarios para que puedas ver el video anterior. Don Eduardo, bienvenido de nuevo, ¿cómo has estado? Muy bien, no se puede uno quejar, ¿verdad? A seguir adelante, siempre positivos, siempre optimistas. Claro, ¿en qué te puedo servir, Chris? Mira, don Eduardo, yo quedé la vez pasada con una duda de cuando, bueno, me enteré de vos y del trabajo que vos desempeñas, y a mí me contaron que vos sos experto en decodificación del alma. El título Correcto. me sonó bastante interesante, pero en realidad no conozco mucho sobre el tema y me gustaría saber de qué trata esto. Claro. Es un tema fascinante porque allí está todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con nosotros, con la persona. Yo no soy esto que veo aquí, en realidad soy otra cosa. En realidad esto es un estuche que estoy usando. Mi alma es la que está habitando este cuerpo en este momento. Como en un apartamento, cuando ya no me sirve, cuando ya no sirve ese apartamento, pues uno se va a otro. Es más o menos así es como funciona. Entonces, todos no estamos aquí nada más para nacer, comer y morir, y trabajar y morir. En realidad es diferente. Entonces, nuestra alma es eterna, nuestra alma ha vivido demasiado tiempo, en muchas épocas, ha vivido muchas experiencias en distintos cuerpos, ya sea en este planeta o en otros también, porque podemos vivir en otros planetas. Toda la información está guardada, todo está guardado allí en nuestros, hablemos de recuerdos, aunque no los recordemos conscientemente. Algunas personas sí, especialmente en el caso de niños, ya vienen con ciertos recuerdos, pero normalmente no los tenemos, excepto cuando son traumáticos o se dan ciertas circunstancias, un pánico, una fobia sin ninguna explicación, por ejemplo, o un talento que la persona no aprendió acá. Entonces, básicamente se trata de eso, se trata de llegar a saber qué es todo lo que tiene que ver con nuestra alma, por donde hemos andado. No tanto por saber dónde hemos estado o quiénes hemos sido, sino más bien si hemos tenido conflictos serios, traumas que no hemos superado y que nos están afectando acá en esta Oh, vida. Por ahí va ok. más o menos el asunto. Don Eduardo, entonces, según entendí, con la decodificación del alma podemos entrar como a nuestro disco duro, a nuestro archivo de información, para conocer en dónde hemos estado, qué hemos aprendido, por qué, digamos, Chris en este momento tiene un trauma hacia cierta cosa, tiene cierto problema. Entonces lo que se hace es como escarbar en el alma para poder que limpiar o entender o cómo es el asunto después de que se hace esa, digamos, esa revisión Sí, interna. sí, exactamente. Te voy a poner un ejemplo que es muy común en estos días. Bueno, ya mencionaste Internet o la nube. La información está guardada en la nube, no está guardada aquí en este cuerpo. Digamos, este es un medio nada más, es un receptor y un emisor, pero la información está guardada en otro lado también. Todo está allí. Eh, por ejemplo, hace un par de días recibí un mensaje de, de Google. Resulta que ellos tienen un mapa y en ese mapa uno puede ver todo lo que hizo, los movimientos que hizo, cuándo los hizo, en tal mes de tal año, usted estuvo en tal sitio, en tal ciudad, en tal lugar, y vienen los recuerdos y mira, sí, hice esto, de verdad que sí, y así todo está mapeado. Entonces, ellos tienen un registro completo de dónde hemos estado. Pues a nivel de nuestra memoria celular, tenemos esos registros. Toda la información está allí guardada, absolutamente toda. No se ha perdido nada, aunque no lo recordemos conscientemente. Entonces, pues se trata de acceder a esos registros para ver dónde están los conflictos y sí, la idea es pues poder limpiar lo que haya que limpiar, ¿verdad? Los conflictos serios.
Ok, cuando se han pero dado Eduardo, cosas entonces muy ahora me serias. viene otra pregunta. Es que bueno, usted sabe que yo soy bastante preguntón y sobre todo en este Bueno, tema. ¿En qué claro. momento debería pensar uno en hacerse una decodificación del alma? O sea, ¿vos considerás que todos deberíamos hacerla o solo si tenemos algo muy fuerte que nos está atacando, digamos, en esta vida y no nos deja avanzar o cosas así por el estilo? O más o menos en qué momentos que uno debe decir, lo necesito. Bueno, en realidad podría afirmar sin margen de error que todos lo necesitamos prácticamente, todos. ¿Por Ok. qué? Porque todos traemos cosas de un pasado muy remoto, miedos, temores, cosas que a veces uno no la atribuye a ese pasado remoto, pero están ahí. Entonces, podría ser un simple temor a la oscuridad, Ujú. pero otras veces es el miedo a hablar en público, por ejemplo, miedo a aprender cierto idioma, miedo a, puede ser al agua, miedo a las personas, miedo a los espacios cerrados, miedo a las plumas, por ejemplo, o a los animales, y así una cantidad de cosas que nos afectan. Puede ser temor a las personas, pero no solo a las personas con cierto tipo de características. Entonces, eso viene de muy atrás. Ahí es donde eh, sería bueno, o es bueno siempre, saber qué debo hacer, cómo se originó ese temor para limpiar lo que haya que limpiar y Y poder sanar. don Eduardo, me surge entonces otra pregunta, porque esto yo creo que muchos en algún momento podemos decir, rayos, sí, yo estoy pasando esto o no logro conectarme con tal cosa, o esta Claro, fobia ya no me deja vivir, o un trauma que creemos que tal vez es de la infancia, pero bueno, ahora estamos exactamente. aprendiendo que puede ser desde Sí, más atrás. ¿Cuál es el sí. método para poder decodificar el alma? ¿Qué es lo que se hace? Sí, el método es un tanto diferente, es una técnica diferente que desarrollamos mi esposa y yo. Eh, entonces, ella también participa, además de el paciente, para ponerlo así, de cierta manera, la persona interesada o la persona que tiene el problema o las dudas. Entonces, pues primero lo que tenemos es una conversación previa, una conversación como para determinar, bueno, cuál es la problemática principal de la persona, qué es lo que quiere saber, quiere conocer. Entonces, basados en esa información, o si hay alguna enfermedad seria, esa también es otro punto que no tocamos. En casos de enfermedades, muchas veces hay enfermedades muy serias que no tienen una explicación a nivel médico. Y entonces, pues también le llegamos a la raíz de eso. ¿Qué es lo que la está ocasionando y qué es lo que debo hacer para sanar? Entonces, Entonces, bueno, perdón que te interrumpa, entonces hay una conversación primero, un primer encuentro, y luego de eso es exacto. que voy a pecar por ignorante. Sí, Es que eso me suena casi como a una hipnosis o algo así por el estilo para poder, no sé, así lo percibo yo, tal vez es lo que las películas me han mostrado. No sé sí, si es una forma diferente, pero después de esa conversación, ¿qué es lo que sigue? sí. Sí, Chris, es una especie de hipnosis, ya lo dijiste, pero funciona de una forma diferente, porque estamos hablando de tres personas. Yo sería el conductor para poner un nombre, ¿verdad? Ok. O facilitador. Vamos a tener a mi esposa, que es la persona que interviene ahí como segundo terapeuta, y el paciente o la persona que está interesada en esa descodificación. Entonces, se sigue un proceso normal de relajación, al igual que en la regresión, pero en la regresión tenemos nada más dos personas. Entonces, en cierto momento ya tanto el paciente como esta otra persona, que yo llamo agente, van a estar totalmente relajados y con acceso a toda la información. Lo que pasa es que normalmente la persona, el paciente, para usar un término, eh, tiene miedos, tiene temores Sí. y no logra conectarse directamente a la nube, o tiene una conexión que no es buena, digamos, el contacto se pierde.
o el contacto está influenciado. Hay un fallo en la internet, entonces, por ponerlo. Sí, exactamente. En cambio, en el caso de mi esposa, ella de una vez se conecta directamente, hablemos de a la nube, a toda la información, la autopista de la información, ahí circula todo, ahí está todo. Entonces, de una vez vamos a tener acceso a esos registros. Y lo más grave o lo más importante que la persona necesita conocer es lo primero que nos va a salir. Entonces, inclusive el inicio es algo fascinante porque es una historia de película, es una historia de película que no sabemos cómo cómo va a terminar. Entonces, inclusive, Chris, sería interesantísimo que un día, pues, si tuvieran el tiempo, pudiéramos hacer algo así con alguna persona, algún voluntario. Ok, perfecto. Don Eduardo, parece como que nos conectamos, porque sí, yo estaba pensando que me gustaría en realidad poder hacerme yo esa decodificación del alma. Claro. ¿Habría algún problema? Bueno, ahora que estamos conversando esto y grabándolo, haciendo este paréntesis, de que sí, si yo me pongo de voluntario, lo pudiéramos grabar también. ¿No hay ningún problema o eso puede interrumpir el proceso? En absoluto, es que, Chris, esto es diferente. La información viaja, al igual que el Wi-Fi, es lo mismo. Por ejemplo, yo estoy en esta habitación, pero el router puede estar en otra habitación y yo puedo estar conectado con una persona que está en otro país, en otra ciudad, y podría ser en otro planeta, para ponerlo así. Entonces, en este caso, no hay fronteras en absoluto. En el tiempo y el espacio. Entonces, no hay limitantes. El hecho de que a la par, en la habitación de la par, pues, aunque puede distraer el ruido muy elevado, por ejemplo, pero eso no limita el flujo de la información. Entonces, siempre se puede hacer. Entonces, te voy a tomar la palabra para que en el próximo video lo cuadremos y hagamos esta decodificación de mi alma, en este caso, ¿verdad? Pero entonces, claro, para entender a lo que voy, bueno, está tu esposa, que ella sería el conductor, me dijiste, ¿verdad? Sí, la gente. Ajá, y entonces empiezan a revisar toda la información. Lo primero es como lo más importante, me decías, para ir entendiendo y dándole forma. Y después de eso, ¿qué sigue? O sea, ¿hacen un análisis o me dicen lo que me está afectando o cómo está el asunto? ¿Y en qué sigue? O sea, ¿en qué procede? Sí, Chris, y no es después de eso, no, ahí mismo la persona va a poder participar activamente, va a tener conciencia de todo eso. Inclusive, ante el relato que está haciendo Sofía, por ejemplo, la persona inmediatamente va a poder a veces reaccionar, puede ser con llanto, alegría, y un montón de comentarios diferentes. Ay, estoy viendo esto, ay, sí es cierto, a mí me pasaba eso. La persona no está consciente de ciertas cosas, de ciertos dolores o cierta información que va a salir allí. Por ejemplo, Chris, a veces nos llevamos muy bien con una persona y hay otra con la que no, de ninguna manera, hay como una barrera. Entonces ahí vamos a saber exactamente por qué se dio, cuándo empezó, qué fue lo que se dio allá en otra época y por qué es que estamos juntos aquí para resolver ese conflicto. Entonces, esa es la parte interesante, son las aplicaciones prácticas de nuestra vida. Y don Eduardo, eso entonces, por llamarlo, como decimos, para ponerle un nombre, ¿eso se realiza en una sola sesión o depende de cada paciente y hay que hacerlo en varias sesiones? Sí, en una misma sesión, pues es demasiado lo que se cubre, ¿verdad? Lo que podemos saber, pero en situaciones complicadas podemos llevarnos varias sesiones. Es muy variable porque el tiempo es un factor que va a impedirnos avanzar. Sí se avanza demasiado. O sea, por ejemplo, ¿quieres saber cuál es el motivo de esas migrañas que no se te quitan y que son recurrentes? Bueno, eso de una vez lo vamos a saber. Pero hay ocasiones en que son eso más 100 cosas más que tiene la persona. Problemas serios. Una última pregunta ya entonces para este tema tan interesante, por lo menos para esta primera parte. Entonces, ¿hay algún riesgo, digamos, para mí como paciente
al realizarme una decodificación del alma, porque lo digo porque cuando uno a veces ve películas, ¿verdad? Y ve la hipnosis y le dicen que al contarte tanto vas a regresar y si no regresaste va a pasar tal cosa o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, para ponerlo en un plano normal, no de película de Hollywood, ¿hay algún riesgo o no todo bien? No, no, Chris, todo lo contrario. En realidad no hay riesgo alguno, ni con la hipnosis. El asunto es que sí, ya lo dijiste, las películas han metido mucho miedo a la persona. Las películas y también personas malintencionadas, personas que creen ver algo diabólico, por decir algo, en eso. Entonces, quien anda diciendo esas cosas, pues es una persona que nunca se ha sometido a una sesión de esas. Y es más, yo invito, y lo he hecho en el pasado, a quien desconfíe de eso, bueno, hágase presente, diga, y de hecho me ha pasado con algunas personas que me han dicho, no, yo no creo en eso, pero de ya, tengo tal problema y tengo tantos años de estarlo sufriendo. En mi iglesia me dicen que no crea en eso, pero ya me han puesto en oración, ya me han dicho esto, ya he hecho todo esto, así, 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 los médicos tal cosa, los psicólogos también, el psiquiatra tampoco. Es el último recurso y es un último recurso que sí funciona. Ok, ok, perfecto, don Eduardo. Entonces, creo que por hoy y la gente que nos está viendo en YouTube, vamos a dejar este tema tan interesante y bueno, que me cuenten ahí también en los comentarios qué opinan de este tema y si quieren que entonces me vaya yo a hacer mi decodificación del alma. Don Eduardo, muchas gracias por el tiempo y seguimos en contacto. Con mucho gusto, Chris, estoy a la orden. Que la pases muy bien. Pura vida.